Hola, mi nombre es Florencia Vallejos, yo soy médica especialista en psiquiatría, pertenezco a la Clínica de Memoria y Gerontopsiquiatría de INECO. Les voy a hablar de los cuidados médicos a tener en cuenta en pacientes con enfermedad de Alzheimer y otras demencias en contexto de la pandemia por COVID-19. Antes de ir a ese tema, me gustaría hacerles una introducción de qué es la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, crónica y lentamente progresiva, que se caracteriza fundamentalmente por producir deterioro cognitivo en las personas que la padecen. La enfermedad de Alzheimer es la demencia más frecuente y acá el primer concepto importante a tener en cuenta es que bajo ningún punto de vista tiene que ver con un envejecimiento normal, ¿sí? Sino que es consecuencia de lo que nosotros denominamos un envejecimiento patológico, es decir, por una patología o por una enfermedad. En el caso particular de la enfermedad de Alzheimer, hoy en día no se conoce exactamente la causa, qué es lo que lo produce, pero sí se sabe lo que pasa en el cerebro de las personas que la padecen, ¿sí? Se sabe que a nivel cerebral se van depositando sustancias tóxicas, que son proteínas anormales, la proteína beta-amiloide y la proteína tau, que van alterando la conexión entre las neuronas y produciendo muerte neuronal. Esta muerte neuronal se produce de una manera más rápida que lo que se da en personas sin la enfermedad, por eso nosotros hablamos de neurodegeneración. Pero además se sabe que estas sustancias se depositan inicialmente en áreas del cerebro que van a tener que ver con los síntomas, ¿sí? Por ejemplo, en la forma típica de la enfermedad, al inicio estas sustancias se depositan a nivel de los lóbulos temporales en los hipocampos, que son regiones claves en lo que respecta a la generación de nuevos recuerdos y al aprendizaje. Entonces, ¿qué síntomas van a presentar estos pacientes? Bueno, como dije recién, al inicio, en su forma típica, las personas con enfermedad de Alzheimer van a presentar problemas de memoria, ¿sí? Problemas específicamente en la memoria episódica reciente. Es decir, van a tener dificultades para generar recuerdos nuevos, se van a mostrar más repetitivos, van a olvidar eventos o conversaciones. Pero además pueden tener otros síntomas cognitivos, como los problemas en el lenguaje, dificultades para orientarse en espacios conocidos y dificultades para resolver problemas. Muy frecuentemente, además de estos síntomas cognitivos, las personas con Alzheimer van a tener cambios conductuales, ¿sí? Cambios en su carácter o en su personalidad, como por ejemplo apatía, falta de iniciativa, irritabilidad, depresión, aislamiento, entre otros. Es muy típico que todos estos cambios empiecen a llamar más la atención del entorno, de la familia del paciente más que del propio paciente en sí, quien en general suele no registrarlos e incluso minimizarlos. Yo dije al principio que esta enfermedad es una enfermedad crónica y lentamente progresiva. Es decir, con el tiempo, estos síntomas que vengo mencionando van a ir progresando y empeorando. Y lo que va a pasar es que la persona va a empezar a tener problemas para funcionar de manera independiente como lo hacía habitualmente, ¿sí? Estas personas, estos pacientes, a lo largo de la evolución de la enfermedad comienzan a necesitar supervisión y asistencia para realizar sus actividades de la vida diaria, y en etapas avanzadas incluso es muy probable que requieran acompañamiento casi todo el día. Otra cosa que dije al principio es que el Alzheimer es la demencia más frecuente. Muchas veces suele utilizarse el término demencia como sinónimo de Alzheimer, y si bien es algo así, no es estrictamente correcto, ¿sí? Cuando hablamos de demencia no estamos hablando de una patología o una etiología específica, sino que nos referimos a un síndrome clínico, a un conjunto de signos y síntomas en donde hay un deterioro cognitivo que es adquirido y que impacta en el funcionamiento de la persona. La enfermedad de Alzheimer entonces es una demencia, es la demencia más frecuente, pero existen muchas otras demencias. Por ejemplo, demencias de origen neurodegenerativo diferentes al Alzheimer, como la demencia frontotemporal o la demencia asociada al Parkinson, o demencias de otro origen, como la demencia vascular, la demencia traumática, etc.
Pero algo que tienen en común todos estos cuadros es que no solo generan un impacto en el paciente, sino que generan gran impacto en los familiares, que suelen ser los principales cuidadores de las personas con demencia. ¿Sí? Los familiares están expuestos a una situación crónica de estrés y tienen más riesgo de sufrir síntomas como ansiedad o depresión en contexto de lo que nosotros denominamos síndrome de estrés del cuidador. Ahora bien, después de este breve resumen, ahora que sabemos un poco qué es la enfermedad de Alzheimer, ¿cómo se relaciona la enfermedad de Alzheimer con el coronavirus? El día 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró que el mundo estaba viviendo una nueva pandemia por un coronavirus, el COVID-19. Este virus es un virus respiratorio que, por lo que se sabe, genera en su gran mayoría cuadros leves, salvo en una subpoblación de personas que están en un riesgo mayor de padecer complicaciones severas asociadas a esta enfermedad. Estos son las personas mayores de 60 años y las personas con otras enfermedades médicas concomitantes, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, pulmonares crónicas o condiciones de inmunodepresión. Es por esta situación que en Argentina nos encontramos en contexto de cuarentena preventiva y obligatoria, y la idea es hablar un poquito de cómo impacta esta situación en las personas con enfermedad de Alzheimer u otras demencias y en sus familiares. Específicamente hablando del Alzheimer y el coronavirus, hoy en día no hay evidencia que señale que tener enfermedad de Alzheimer sea por sí mismo un factor de riesgo para contraer la infección. El problema en estos pacientes pasa por otro lado, ¿sí? Vimos que las personas con Alzheimer u otras demencias pueden tener más dificultades para realizar sus actividades de la vida diaria, y esto implica que posiblemente van a tener más dificultades para llevar a cabo las medidas de higiene necesarias que se requieren en este momento para protegerse de la infección. Por otro lado, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que aumenta su prevalencia a medida que aumenta la edad, es decir, que a medida que uno es más grande tiene más chances de tener enfermedad de Alzheimer. Y suele diagnosticarse alrededor de los 65 años. Entonces, en su gran mayoría, los pacientes con Alzheimer van a ser personas de más de 60 años y muchas de ellas van a tener otras enfermedades concomitantes, con lo que los convierte en personas dentro de la población de riesgo de sufrir complicaciones graves por esta infección. Es por estas cosas que es tan importante y fundamental que las personas con enfermedad de Alzheimer estén protegidas y cumplan con el aislamiento físico para evitar exponerse al contagio. Ahora bien, vimos que convivir con una persona con enfermedad de Alzheimer ya es una situación estresante en condiciones normales. Hacerlo en contexto de esta cuarentena y de este aislamiento duplica los desafíos e incrementa marcadamente el estrés, porque en este contexto pueden surgir problemas en la conducta en el paciente que van a tener que ser afrontados durante el aislamiento. Algunas dificultades que pueden surgir durante el aislamiento van a estar relacionadas, por ejemplo, a los cambios en las rutinas de estos pacientes, ¿sí? Muchos pacientes han dejado de salir para ver a sus seres queridos, de salir para ejercitarse o hacer sus actividades de estimulación cognitiva, y se sabe que las personas con demencia son particularmente sensibles a estos cambios. El hecho de estar encerrados todo el día, el hecho de estar con poco estímulo, todo esto puede acarrear sentimientos de aburrimiento. Toda esta situación puede hacer que la persona con demencia experimente malestar, ansiedad, agitación o mayor confusión. Además, en personas que quizás viven en lugares poco iluminados, puede también producir trastornos en el sueño o empeorar la orientación temporal. Otras dificultades relacionadas con el aislamiento van a tener que ver con
la imposibilidad del paciente de salir de su casa, ¿sí? Tener una demencia va a hacer que la persona posiblemente tenga más dificultades para comprender el porqué del aislamiento y de estas restricciones, y esto puede traer aparejado también síntomas conductuales como mayor ansiedad o agitación. Por otro lado, algo importante a tener en cuenta es la exposición del paciente a las noticias, ¿sí? A la cantidad y a la calidad de las noticias que escucha o que ve el paciente en cuanto a la pandemia. Se sabe que exponerlos de manera excesiva a noticias, fundamentalmente noticias que se expresan en tono emocional de emergencia o de catástrofe, puede generar en el paciente síntomas de intensa angustia, y si bien posiblemente la persona con demencia después olvide la noticia en sí por el problema de memoria, esta angustia y este malestar va a persistir. Finalmente, otro problema relacionado a esta situación es el aislamiento social, ¿sí? El aislamiento físico hace necesariamente que la persona deje de tener contacto con sus seres queridos. Esta situación puede, digamos, que ya de por sí es difícil a nivel de la población general, en el paciente con demencia puede ser aún más difícil. Estos pacientes pueden experimentar síntomas de angustia, malestar, soledad, y esto traer aparejado síntomas de depresión. Ante esta situación, nosotros queremos hacer algunas recomendaciones para los familiares y cuidadores de personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Es muy importante que se preste atención al estado de salud de la persona con demencia, ¿sí? La aparición, por ejemplo, de algún síntoma nuevo, por ejemplo, un síntoma respiratorio, o la aparición abrupta de confusión y de manera fluctuante, puede indicar una infección nueva. Es importante que se le pregunte a la persona cómo se siente, si necesita algo, y ante la detección de cualquiera de estos síntomas, comunicarse con el médico de cabecera o con el servicio de emergencia para evitar llevarlo a un centro de salud de no ser estrictamente necesario. Por otro lado, también recomendamos que el familiar o el cuidador puedan tener acceso a contactar al médico de cabecera de la persona con demencia, por esto que mencioné recién, pero también porque en este contexto muchos turnos programados o controles de rutina van a ser cancelados, y es importante que puedan asesorarse con el médico de cabecera para la mejor forma de tener suficiente medicación como para evitar varios viajes a la farmacia. ¿Sí? También es importante averiguar si existe un servicio de telemedicina como para tener una consulta en caso de ser necesario. Insisto nuevamente, para evitar el traslado de la persona a un centro de salud en caso de no ser necesario. Otra recomendación como familiar es incrementar las medidas de higiene en el hogar, fundamentalmente las relacionadas a los artículos o las pertenencias del paciente. Incrementar también el apoyo en relación a la realización de las medidas de higiene por parte del paciente. Vimos que los problemas cognitivos iban a hacer que las personas olvidaran más frecuentemente estas medidas de higiene, entonces sería bueno, por ejemplo, utilizar recordatorios verbales o escritos, poner carteles en el baño o en otros lugares de la casa indicando que hay que lavarse las manos, indicando cómo estornudar o cómo toser adecuadamente en el pliegue del codo, etc. Es importante también chequear que la persona con demencia pueda realizar la acción de manera correcta y, en el caso de no poder, asistirla. Si bien se sabe que lo más efectivo es el lavado de manos con agua limpia y jabón, muchas veces puede ser útil el alcohol en gel o soluciones higienizantes de manos en base a alcohol al 60% en caso de que por ahí el lavado de manos sea realmente dificultoso para el paciente, o en casos de que directamente quizás no pueda llegar al baño por problemas en la movilidad. Otra recomendación importante es la planificación, ¿sí? Vimos que las rutinas
van a cambiar. Hay que evitar rutinas poco estimuladas, entonces se sugiere planificar una rutina que tenga, por ejemplo, actividad cognitiva, actividad física dentro del hogar y una adecuada higiene del sueño. También planificar una alternativa en caso de que el cuidador principal del paciente con demencia enferme. Muy importante tener en cuenta que este aislamiento físico no implica necesariamente un aislamiento social. De hecho, hay que redoblar los esfuerzos para que las personas con demencia no sientan que están perdiendo el contacto con sus afectos. Esto mediante el uso de las tecnologías que tenemos disponibles en la actualidad, como el llamado telefónico, la videollamada, etc. Y finalmente, como familiares o cuidadores de personas con enfermedad de Alzheimer u otras demencias, es probable que experimenten también síntomas de angustia, de ansiedad, y es importante que cuiden de su salud física y mental, tanto como cuidar a su familiar que sufre una demencia. De todas estas recomendaciones iremos hablando en los siguientes videos de manera interdisciplinaria. Muchas gracias.